lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, es que nosotros hagamos ajustes necesarios a nuestra fe. Y ese es el título de este mensaje: ajustes necesarios a nuestra fe. Y usted va a ir viendo por qué, hermano, el motivo de este mensaje, el por qué nosotros necesitamos hacer ajustes a nuestra fe. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, nosotros podemos empezar a leer sobre la vida de ciertos personajes que vivieron una vida, hermano, muy apegados a la fe en Dios, a la fe en Cristo Jesús. Una fe, hermanos, que pudiéramos decir ha estado en peligro de extinción. Porque como nosotros sabemos, hermano, la iglesia de Cristo que ha sido lavada y comprada por la sangre del Cordero de Dios, la iglesia que ha sido redimida, quiero decirle, hermano, que esta iglesia tiene una asignación. Y esta asignación, hermanos, es que nosotros hemos sido llamados a sostener la verdad. Hemos sido llamados a sostener esa verdad, hermanos. Esa es la asignación que Dios le ha encomendado a la iglesia. Y la verdad es Cristo. La verdad es la que está allí en las Sagradas Escrituras. Pero debemos de hacerlo, hermano. Esta asignación se tiene que cumplir con valentía. Es necesario que entendamos, hermano, que tenemos que sacudir todo lo que hay ahí adentro de nosotros, cualquier temor, cualquier cosa, hermano, que no nos permita ejercer esta asignación de parte de Dios. Tenemos que entender que se necesita valentía, y valentía que viene de parte de Dios. Necesitamos la clase de fe que resiste. La necesitamos, una clase de fe, hermanos, que no se rinde tan fácil. Una fe, hermano, que no la tiene cualquiera, porque no cualquiera, hermano, se va a atrever a caminar y andar por fe. Porque esa palabra fe, hermano, ha quedado olvidada y obsoleta en mucho creyente. Número uno, porque no lee la Biblia, y no puede haber fe en su vida y en su corazón, hermano, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra, el comer las Sagradas Escrituras, el estar, hermano, atentos a la asignación que Dios ha plasmado para nosotros. Se requiere de una fe que resiste, de un amor a Dios. Ese amor a Dios, hermanos, es el que nos impulsa a caminar, no viendo con estos ojos carnales, pero viendo con los ojos de la fe. Y por tal razón la iglesia es llamada a andar por fe, a caminar por fe. La iglesia que tiene entendida esta asignación en su corazón, en todo momento peleará, hermanos, y sostendrá la verdad de Cristo Jesús. Los tiempos en los que estuvimos viviendo hace estos 2 años, hermanos, fueron tiempos de ruptura. Tiempos de ruptura, hermanos, tiempos que causaron muchas situaciones que ya ahora, hermano, ya no es normal para nosotros como vivimos a como estábamos viviendo antes. Tiempos de ruptura. Tiempos, hermano, donde ciertamente la fe débil de muchos de nosotros tal vez terminó por los suelos. Tal vez la fe débil de muchos, hermano, ya no les permitió regresar a su congregación. Ya no le permitió regresar a los caminos de Dios porque su fe era tan débil. Y el tiempo en el que estuvimos viviendo, hermano, desde que se anunció el virus, hermano, de aquella ciudad de Wuhan en China, de allá, hermanos, desde ese momento al tiempo en el que viene y golpea, hermano, nuestra nación, cosas terribles sucedieron. Hubo una ruptura porque todo esto, hermano, trajo una fragmentación al pueblo de Dios. No podemos meternos en la fragmentación del mundo porque entendemos, hermano, que el mundo está perdido. Cuando el mundo, hermano, no tiene a Cristo, pues está perdido. Obviamente está fragmentado, pero que la iglesia haya llegado a un punto de fragmentación, hermano, eso es de grande peligro.
Aprendimos tantas cosas en este tiempo de ruptura, hermano, que también dentro de este tiempo podemos ver que se abrió una nueva oportunidad, hermano, para practicar una fe diferente a la que estábamos viviendo. Se nos abre una puerta, una nueva oportunidad para nuestra fe. Una fe que estaba callada, una fe que estaba, hermano, pasiva, una fe que ya no nos sirve para este tiempo, ni mucho menos para lo que se avecina. Por eso yo quiero que usted y yo, hermano, como iglesia, abramos nuestros oídos, porque lo que se avecina, hermano, no es algo, hermano, agradable, sino que cada vez que pasa un día nos acercamos a un escenario, hermano, donde nuestra fe necesita desde ahorita hacer ajustes. La actitud de nuestra fe necesita cambiar. Nosotros somos la iglesia, y quiero repetirle una vez más, somos la iglesia. ¿Sí está conmigo la iglesia en este día? Y como somos iglesia, hermano, necesitamos aprender que la iglesia tiene una perspectiva de las cosas en este mundo desde la mirada de Dios. La iglesia ha de mirar todo aquí en este mundo desde la perspectiva de Dios. Lo que Dios piensa es lo que nosotros debemos de transmitir. Lo que Dios ha establecido en su palabra es lo que nosotros necesitamos predicar, porque es la palabra que el mundo necesita. El mundo que no tiene a Cristo necesita la palabra de salvación. Y la palabra de salvación, hermano, la tenemos nosotros ahí en las Sagradas Escrituras, pero también aquí en el corazón, por la práctica y por la lectura diaria que hay de nosotros hacia ella. Podemos tener esa palabra de salvación para el mundo que la necesita. Entonces la asignación es clara, y se necesita, hermano, que la fe de nosotros aprenda unas actitudes más sólidas. Actitudes, hermano, que están ahí reflejadas en la palabra de Dios, porque el creyente, hermano, que todavía se mueve por lo que mira carnalmente, va a sufrir, va a batallar, va a quedarse en el camino, hermano, porque no ha entendido que este camino de la iglesia es un camino espiritual. Es un camino que solamente, hermano, se transita por las avenidas de la fe. Los anuncios y los rótulos que hay en esa avenida o en ese libramiento, hermano, o en esas calles espirituales, solamente pueden ser notables o notorios a los ojos de la fe. Mientras que el creyente no entienda eso, hermano, la iglesia va a estar débil. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dile a su vecino, dígale, prepárate para lo que viene. Y si hay algo, hermano, que en mi corazón he sentido fuertemente, si sea lo último o de lo poco, de lo mucho que Dios me permita hacer, es que ha llegado a mi corazón, hermano, fuertemente el anhelo, hermanos, y la urgencia de preparar a la iglesia. De que juntos nos preparemos y estemos adiestrados, hermano, para lo que viene, porque nos dimos cuenta que la única respuesta la tiene Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? Entonces, nos dimos cuenta, hermano, que ningún gobierno tiene la solución a nuestros problemas, ¿verdad que no? Ningún gobierno, no importa de qué color sea el gobierno, no importa de qué color sea el partido, no importa quién quede, ninguno de ellos tiene la solución a nuestros problemas. Ninguno pudo con aquella crisis que estuvimos viviendo tan fuerte hace un año, hace 2 años, y que aún todavía hay secuelas de esa crisis. El único gobierno que puede sostener a la iglesia es el gobierno de Cristo. El único gobierno que puede, hermano, regir a la iglesia es el gobierno de Cristo. El único gobierno, hermano, que tiene el color que nosotros necesitamos es el color rojo de la sangre de Cristo, que pagó por nosotros y que ahora nosotros, hermano, le servimos a Él, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Y tenemos a uno que puede parar la crisis completamente. Por eso la iglesia, hermano, necesita entender que ha sido puesta en este tiempo para continuar con la asignación que se nos ha dado.
Ha estado levantándose tanto, hermano, la perspectiva del mundo, la mirada del mundo hacia las cosas que Dios ha establecido, que nos han ido cambiando y nos han ido metiendo conceptos y filosofías y pensamientos de hombres, hermano, que ha estado metiéndose e infiltrándose no solo a las escuelas, pero también se ha estado metiendo a las iglesias, hermano, y estos pensamientos como que han querido callar la fe de la iglesia. Pero es la iglesia la que dicta, es la iglesia la que tiene la pauta a seguir, es la iglesia la que pone el ejemplo, porque la palabra de Dios, hermano, es la que nos guía en todos los aspectos para vivir aquí en este mundo. Entonces yo me pregunto, hermano, si como iglesia estaremos haciendo el trabajo que Dios espera. Si yo como creyente personalmente me estoy dando la tarea de sostener esta verdad sin importar, hermano, la consecuencia. Y por eso yo quiero decirle, hermano, que nos preparemos. Cada uno ha de prepararse en la casa. Usted no puede pensar que en una hora que estamos aquí, hora y media, le vamos a preparar todo con todas las herramientas habidas y por haber. Hay responsabilidad de parte suya y mía de que en casa continuemos adiestrándonos para la batalla. Continuemos, hermano, discipulando nuestra vida, nuestro ser con la palabra para poder enfrentar con una fe diferente lo que se avecina. Y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Si está la iglesia todavía aquí conmigo. Hemos visto, hermano, en el último tiempo una influencia cristiana en declive. Una influencia cristiana en declive. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. El creyente cada vez menos ora. El creyente cada vez menos lee las escrituras. El creyente cada vez menos defiende y sostiene la verdad. Mire, hermano, hoy nos quieren meter que el matrimonio puede ser, hermano, tan normal entre dos hombres que si nos descuidamos vamos a terminar admitiendo todo eso. Pero hay una perspectiva del cielo que nos enseña que el matrimonio es hombre y mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios estableció. Pero el mundo con sus filosofías, con sus ideas, con todo aquello raro, hermano, y distorsionado, el mundo trata de cambiar la perspectiva que la iglesia tiene y pudiera, hermano, lograr un efecto en nosotros si nuestra fe es débil. Pero el creyente que está firme y parado en una fe, hermano, que es de las que resiste, muy difícilmente le van a cambiar su manera de pensar. Y la Biblia enseña todo, cómo debe de ser todo, hermanos. El mundo nos trata de enseñar, hermano, cómo debiera de ser una relación de amor, que puede ser entre dos mujeres o entre dos varones, hermano, pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Pero cuando se levanta la oposición y hay una iglesia en declive, una influencia cristiana en declive, hermano, todo aquello toma momento y pudiéramos perder la oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo. Somos la edición 2022 del Evangelio en este tiempo. Somos los que vamos a proclamar esa verdad. Somos los que hemos sido llamados a sostener la verdad con una fe de las que resisten. Pregúntale a su vecino, ¿cómo está tu fe? Y por eso es necesario, hermano, que hagamos ajustes en nuestra fe. Por eso puse esa llave y esa tuerca ahí. Algunos ajustes necesarios que a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta, hermano, que necesitamos hacer ajustes en nuestra fe. Porque hoy estamos y mañana no. Y esa fe, hermano, no podrá perseverar en el tiempo venidero. Créame, hermano, lo que la Biblia enseña, que lo que se viene es todavía más difícil de lo que hemos vivido. Y sin fe no se va a poder. Yo le comentaba en estos días a un hermano, ¿qué pasaría si se suelta una persecución a la iglesia? ¿Qué pasaría si se soltara una persecución a la iglesia? Lamento, hermano, lamento mucho por aquellos que nunca han leído la palabra. Lamento por los que se han sentado en una silla por años y años y nunca han crecido espiritualmente. Porque el golpe que viene, lo que Satanás tiene planificado más adelante, hermano, eso va a sacudir el interior de muchos. Pero el que está parado en una fe que resiste, venga lo que venga, truene lo que truene, nosotros sabemos que si vivimos, vivimos para Cristo. Y
Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero solo la fe que resiste es la que puede hablar así. Y es allí, hermano, donde cambia, donde ya es un parteaguas. Se acabó el tiempo de rogarle a la iglesia que venga, se congregue. Se acabó el tiempo de rogarle al creyente que lea su Biblia, que esté en oración. Esa es, hermano, una asignación personal, y todo creyente debería de entrar en una disciplina espiritual todos los días de su vida para estar fortalecido en su fe. Llegará el tiempo, hermano, donde ya no se podrá estar diciendo todo esto. Por eso es importante aprenderlo ahorita, con la libertad que tenemos, de que podamos llegar a la congregación, hermano, y no perder el tiempo en ver de qué manera o de qué forma se vistió alguien, o qué zapatos trae, o qué sandalias, sino que vengamos a prepararnos y a ser adiestrados con la palabra de Dios. Decirle, hermano, a nuestros vecinos ahí al lado, decirle: ¿sabes qué? No tengo tiempo, yo he venido a aprender de la palabra. Los tiempos que se avecinan, yo necesito de la palabra del Señor. Y la idea es que podamos, hermano, salir de aquí en este día habiendo hecho algunos ajustes en nuestra fe. Necesitamos una fe que sea tenaz, una fe sólida, una fe resistente, centrada y no superficial. No una fe, hermano, como el anillo periférico que solamente está por fuerita. No una fe superficial, sino una fe, hermano, que vaya al centro de la ciudad del corazón. Una fe que esté sostenida, hermano, por la fortaleza de Dios. Y la fortaleza de Dios es que nosotros, hermano, estamos dando a entender que tenemos una relación cercana con el Señor. Créame, vamos a necesitar tal relación tan cercana, de tal manera que cuando venga el viento fuerte, hermano, a golpearnos, el abrigo del Altísimo estará a favor de nosotros. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos. Este no es el tiempo nunca ha sido el tiempo para predicar de la prosperidad financiera, nunca lo será. Es el tiempo para predicar de una prosperidad interna en el alma, que el alma se enriquezca con la palabra, que el alma, hermano, vuelva a tomar fuerza con la oración, que el alma, hermano, pueda regocijarse en la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Sí está la iglesia conmigo en este día? Estamos en este tiempo, en un tiempo crítico. Necesitamos una fe creciente y bien definida. Quiero que lea este texto aquí enfrente, hermano. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15. El apóstol Pablo hablándole sobre la condición de la fe a este discípulo Timoteo, y le dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Será que los de tu casa y la mía nos están viendo progresar en la fe, o nos están viendo solamente que estamos estancados? ¿Será que los de tu casa te están viendo que estás de lleno en estos asuntos? En los asuntos de la palabra, en los asuntos que solamente pertenecen al mundo celestial. ¿Será que estamos creciendo? Dice ahí, hermano, la palabra dice: para que todos puedan ver que estás progresando. Nuestra fe tiene que hacerse pública. No podemos ser creyentes de la secreta. No podemos ser creyentes que nunca hablamos de Cristo en el trabajo. Nuestra fe ha de ser pública. Nuestra fe, hermano, va a sostener la verdad en donde usted y yo nos paremos, sea aquí dentro de estas cuatro paredes, o sea allá en la fábrica donde usted trabaja, o sea allá parados en la presidencia hablando junto a un presidente o a un gobernador. Nuestra fe ha de ser pública, y si no lo es, haga ajustes en su actitud de esa fe. Si aún usted no se atreve a hablar de Cristo, es tiempo de hacer ajustes necesarios a nuestra fe. Este es el tiempo, hermano, donde ya hay que definirnos. Mire, y yo puedo decir esto, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño, lo digo, hermano, sin ofender a nadie, porque es hasta para mí también, por supuesto. Pero este es el tiempo de mejor declararse: ¿sabes qué? Yo soy verdaderamente un impío, yo soy verdaderamente un pecador, y mejor me voy a declarar ya como un pecador. Este es el tiempo de hacerlo, definirse bien.
Porque, hermano, si vamos a vivir una vida a medias, viviendo, hermano, engañando al hermano que está ahí a su lado, o tratando de engañar al pastor, o tratando de engañar al grupo de alabanza, se acabó ese tiempo. Es el tiempo de definirnos: o somos o no somos. Ha llegado el momento. ¿Sí está la iglesia conmigo en este día? Yo sé que conforme vayamos avanzando en este tema, hermano, nos va a entrar por ahí un poquito aquí en el corazón, el que nos la vamos a pensar verdaderamente. Nosotros hemos creído, hermano, por mucho tiempo nos han querido meter a la mente que Jesús, hermano, posiblemente era una persona, un pacifista, una persona, hermano, que no le gustaba, hermano, contender con nadie. Que tenemos a un Mesías, hermano, que porque nos dijo que pusiéramos la oreja y después pusiéramos la del otro lado. Eso, hermano, no nos enseña completamente que Jesús era alguien que no debatía con los demás. Nos quieren pintar a un Jesús, hermano, o a un Dios que es solo amor, un Dios que es solo permisivo, un Dios que solamente nos da, hermano, de su misericordia y de su compasión. Y nos quieren presentar a un Dios como un pequeño gatito. Pero la realidad de la palabra, hermano, es que en la Biblia nos enseña que es cordero, pero también es león. Y eso cambia todo. Y creo yo, hermano, firmemente que tal vez hemos tomado muy a la ligera la presencia de Dios en nuestra vida. No aquí en estas cuatro paredes. Es fácil cantar aquí adentro. Es fácil estar concentrados en la palabra aquí adentro porque todos estamos prestando atención. Pero otra cosa es estar allá afuera, prestando atención a la palabra. Otra cosa es estar allá afuera, fuera de este ambiente, hermanos. Ahí es algo diferente. Entonces nosotros no nos vayamos a equivocar, hermano, porque la palabra es clara. Y si nosotros hemos menospreciado la presencia de Dios, si no le hemos dado, hermano, el valor que Él tiene y que Él se merece, pues estamos mal. Mal, porque Dios nos ha venido anunciando a través de la palabra los tiempos que se avecinan, la asignación que usted y yo tenemos como iglesia, y que Él no quiere que seamos religiosos, pero que vivamos una vida espiritual, pero con una fe que pueda ser digna, hermano, de los tiempos en los que estamos viviendo. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Porque hay creyentes, hermano, que por años no han progresado en nada. Lo digo con respeto, pero en nada han progresado. El mismo carácter de años, es más, van hacia atrás. Somos de piedra de tropiezo en nuestra propia casa. Sé que duele, pero es necesario hacer ajustes. Sé que duele, pero lo mejor es hacer ajustes que van a arreglar, hermano, nuestra espina dorsal que está torcida. Sé que duele, pero es necesario hacer ajustes hoy, porque mañana tal vez sea demasiado tarde. Este es el día, hermano, en el que Dios quiere que nosotros hagamos ajustes en nuestra fe. Está la iglesia muy seria conmigo en este día. Sonría que Cristo le ama, hermano. Necesitamos una fe que no se intimida, como la de Juan el Bautista. Vaya conmigo ahí al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 19 y 20. Una fe que no se intimida como la de Juan el Bautista, hermanos. Note esto. Note, hermano, cómo estos personajes, vamos a ver al menos unos 3 personajes que son necesarios, hermano, para que nosotros tomemos ese modelo y nos ayuden a hacer ajustes a nuestra fe. Porque la fe de estos varones, hermano, muy pocas veces ya la vemos en nuestro tiempo. La fe de estas personas, hermano, verdaderamente nos da unas cachetadas a la fe de nosotros. Y, hermano, nos hace entender que nos hace falta vitamina del cielo a la fe que yo tengo en este tiempo, comparado a lo que ellos hacían. Que eran hombres pacíficos, sí, llenos de amor, sí, siervos de Dios, sí, pero que también eran hombres que sostenían la verdad con una fe, hermanos, que no se intimida. Lucas 3, 19 y 20 dice: también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. ¿A quién criticó? Dice ahí, al gobernador de Galilea. ¿A quién criticó? ¿A quién criticó, iglesia? Al gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano.
y por muchas otras injusticias que había cometido. Esa parte es importante notarla, hermano, porque la Biblia se toma, hermano, el tiempo de poner no solamente que había tomado por esposa a otra mujer que era de su hermano, pero también dice y muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. O sea, con todo lo que había hecho, agregó un pecado más que metió a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Por qué lo metió? Porque Juan el Bautista, hermano, era alguien que le hablaba y le decía, ¿verdad? No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. No te es lícito. A un gobernador. No me puedo imaginar el escenario, hermano. Nosotros estamos aquí en este momento, aquí en estas cuatro paredes. Pero ¿quién de nosotros se atrevería, hermano, a decirle a un gobernador de aquel entonces que tiene el poder para enviarlo a la cárcel, para decapitarlo, para meterlo allá, hermano, por días y meses y no salir a la luz, por llamarle, hermano, la atención? Note la fe atrevida, note la fe que no se intimida. Esa es la fe que nos hace falta en nuestro tiempo, hermano, hablar las cosas como son. Decir la verdad en el momento. Dios no nos está llamando, hermano, a que seamos personas que provocan una revuelta, personas que provocan, hermano, una disensión, personas que provocan, hermano, qué sé yo, problemas solamente porque somos creyentes y porque tenemos la palabra. No, la Biblia nos enseña que sostengamos las cosas como deben de ser y que se hablen como tienen que hablarse. Parado frente a un gobernante, dice ahí la palabra que Juan criticó y lo hizo públicamente. ¿Nos atreveremos a hacer las cosas de esa manera públicamente, hermano? Vaya conmigo ahí a Mateo 14, versículo 1. Porque después de que mandaron, hermano, decapitar a Juan el Bautista, hermano, terrible, Mateo lo explica de una manera un poco más amplia. Mateo capítulo 14, el versículo 3 dice: pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjese un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Toda la gente creía que Juan era un profeta y tenía ganas de desaparecerlo, pero no se atrevía. No se atrevía a hacerlo, y aquel otro con una fe que no se intimida le decía: la ley dice que tú no puedes hacer eso. Yo creo que hace falta ese tipo de creyentes en nuestro tiempo, hermano, que nos vengan y nos den un seminario de una fe que no se intimida. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero los tiempos que se avecinan, hermano, se va a necesitar que se levanten personas como tales. Se va a necesitar que la fe sea tan fortalecida que podamos pararnos frente a un gobernante y poder decirle lo que la palabra de Dios enseña, sabiendo, hermano, que pudiera ser el último día de nosotros. ¿Cuántos todavía quieren seguir a Cristo? No podemos ignorar, hermano, que la asignación que se nos ha dado es tan poderosa que somos llamados a resistir con la verdad en la mano. El problema que no resistimos es porque no tenemos escritura, porque tal vez vivimos en pecado, porque tal vez, hermanos, somos personas que se las lleva el viento con cualquier cosa. Pero alguien que se ha cimentado en la presencia, en la palabra, en la búsqueda de Dios, con la fe en Cristo, hermano, puede pararse delante de un gobernante y decirle lo que la ley de Dios indica. Así de fuerte y así de serio es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Sí está conmigo todavía la iglesia aquí? Vaya conmigo ahí mismo, hermano, en el versículo 13. Bueno, desde el versículo 11, ahí mismo. Dice: trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron.
Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Mire, hermano, en mi mente yo hubiera pensado, ¿usted sabe quién era Juan el Bautista para Jesús? Eran primos. Eran primos. Yo hubiera pensado que cuando le traen la noticia de que le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, yo hubiera pensado, hermano, que así como Jesús, hermano, él siguió adelante sanando personas, ayudando a los enfermos, predicando la palabra. Yo hubiera pensado que él debió de haberse detenido un poco para ir y ver la situación de Juan el Bautista, pero no lo hizo. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Jesús siguió adelante. La iglesia necesita seguir adelante. Tenemos una asignación que cumplir. Despiértame a tu vecino y dile: no te me duermas, Dios te ha traído para cumplir una asignación. Es impresionante, hermano, cómo nosotros podemos aprender tanto de las Sagradas Escrituras para poder irnos permeando, hermano, para podernos ir empapando de una fe que es necesaria para lo que Dios quiere, hermano, que hagamos en este tiempo. Es necesario que tengamos una fe tenaz que corresponda a nuestros tiempos. Una fe tenaz que corresponda a nuestros tiempos, hermano, porque la fe de ellos correspondía a la persecución que ellos experimentaron. El pararse, hermano, frente a personas que tenían el poder para hacer lo que sea, la fe de ellos, hermano, nos enseña que correspondía a ese tiempo. Se necesitaba el fuego y la pasión de Dios aquí en el corazón para poder debatir, hermano, aquellas situaciones tan difíciles, tan drásticas que vivió la iglesia. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 23. Me impacta esto, hermano, porque note cómo Jesús, hermano, contendía con las personas. Cómo Jesús, hermano, no se limitaba a decir una verdad cuando la tenía que decir, y se las decía de frente. Este es el Jesús que mucha gente no le gusta. O ese es el Jesús, hermano, que mucha gente se le olvida que está allí metido. Pero dice la palabra: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos. O sea que en esta ocasión no había una persona, sino que había varias personas. Y dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Note lo que le está enseñando Jesús a las multitudes y a los discípulos. Les dice: los fariseos. ¿Y quién más? Los maestros de la ley, los fariseos, son los intérpretes originales. Hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Y así hay mucha gente en nuestros días, hermano, que dice cosas buenas, pero hace todo lo contrario. Y Jesús habla, hermano, a la multitud y a los discípulos y les dice: miren, estos son así. Presten mucha atención. No se vayan a equivocar. Hagan lo que ellos les indican, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos aplastan a la gente. Hay gente que exige tanta santidad, hermano, de otros, pero ella o él ni siquiera da un gramo de santidad. Hay gente que exige una perfección de una persona, pero no se da cuenta que también es tan imperfecta esa persona, hermano, que no se ha puesto a mirar que también necesita de la ayuda de Dios. Hay gente que exige tanto. Hay gente que dice: no, es que son injustos, pero también nosotros somos injustos. Tantas cosas, hermano, que
al religioso, hermano, la palabra le enseña. Y por eso Jesús no se detiene y le habla y le está hablando a los que son originales, los que interpretan la ley. Les dice, estos aplastan a la gente, ponen muchas cargas religiosas que ellos mismos ni siquiera pueden llevar. Versículo 5, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie les llame rabí. Y Jesús, hermano, está hablando allí a la multitud y a los discípulos. Y en el versículo 13 como que desvía la mirada y se dirige rápidamente, hermano, a estos religiosos. No les está mandando decir, les está diciendo qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos. Y les dice, hipócritas, en el versículo 13, les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan entrar a los demás. Versículo 15, ¿qué aflicción les espera a ustedes, religiosos fariseos, hipócritas? Cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Este es Jesús diciéndole a los religiosos, a los fariseos, estas tremendas verdades. ¿Sí había visto a Jesús de esa manera o no? Que la gente dice, es que Dios es amor. Claro que sí. Es que Jesús, Él era tan tierno. Yo no creo que Jesús haya querido. No, aquí está Jesús, hipócrita, le dice a los fariseos. Ustedes atraviesan mar y tierra por una persona para hacerla doblemente hija del infierno. Ese es Jesús. ¿Se imagina, hermano, Jesús hablando eso aquí en este día? Capaz que alguien dice, hermano, en su religiosidad va a pensar y va a decir, no, ese Jesús como que algo le falta, necesita predicar amor. Pues esto es amor. Esto es amor. Ajustes, correcciones. Versículo 16 dice, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Posiblemente en su Biblia dice, ay de ustedes fariseos, dicen que no significa nada jurar por el templo, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Versículo 23, qué aflicción, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, porque se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Qué impresionante, ¿verdad? Tan claro que queda. Versículo 27, qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas. Mano, este Jesús tremendo está describiendo, está señalando la vida del religioso. La vida del religioso, hermano, que posiblemente usted y yo nos vemos aquí solamente por fuera con un cascaje de religión. Y por fuera estamos muy blancos, pero por dentro, hermano, hablamos del maestro, hablamos del líder, hablamos del hermano, hablamos de esto, hablamos del otro. Y Jesús pudiera señalarnos, ustedes que enseñan. Y ahí, hermano, es donde viene una fe que sostiene la verdad. Una fe que no se intimida para poder decirle al religioso la condición en la que vive. Pero no nos atrevemos. No vaya a ser que se vaya a ofender el hermano. No vaya a ser que se vaya a ofender, se vaya a sentir. Porque le exhortas y le digas, ¿dónde está tu Biblia? Voltea a ver a su vecino y dígale, ¿dónde está tu Biblia? Pero Jesús no se andaba con cosas, hermano. Jesús lo que hacía era, hermano, al igual que Juan el Bautista, enseñarnos cómo se sostiene la verdad.
Porque Jesús y Juan el Bautista tenían su agenda de parte del cielo, tenían una asignación que necesitaban cumplir. Y por eso, hermano, Jesús, hermano, se presenta de tal manera que nos enseña una fe tenaz. Vaya conmigo a Mateo 26, versículo 62. Mateo 26, versículo 62. Dice de esta manera: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Versículo 63. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías. Ahí está el problema. Ese es el problema, porque él decía que él era el Mesías. Y por eso, hermano, lo estaban queriendo crucificar. Por eso lo estaban queriendo encarcelar. Por eso había una persecución. Por eso hay persecución a la iglesia por causa del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús incomoda en las cortes, incomoda a gobernantes. El nombre de Jesús incomoda al religioso, porque Jesús, hermano, le arranca las filacterias, le arranca las vestiduras largas y le muestra, hermano, la pudredumbre que hay adentro, aquí en el corazón del religioso. Ese es el Jesús al que usted y yo servimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por él? Amén. Entonces, note, hermano, Jesús pudo haberse ahí como puesto, ¿verdad?, en un berrinche. A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? A ver, ¿por qué me cuestionas de esta manera? O pudo él haber evitado todo ese problema y pudo haberse callado y decir: bueno, la verdad es que pues yo creo que yo soy, pero está bien, para que no haya problema, mejor ahí que muera. Note la manera, hermano, en la que él responde: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Entonces se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? A este hay que crucificarlo. ¿Con quién estaba hablando? Con los religiosos, con el sumo sacerdote. Jesús no se intimidó. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Y le dice: tú lo has dicho. Es como retar un poquito ahí: tú lo has dicho. Y no solo eso, pero quiero que sepas que muy pronto vas a verlo sentado a la diestra de Dios. No contento con eso, vaya conmigo a capítulo Juan, a capítulo 19 del libro de Juan. Rápidamente. Juan 19, versículo 9 en adelante. Aquí es cuando Jesús está con Pilatos, hermano. Jesús está con este gobernante también ahí con Pilato. Versículo 9 dice: llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dijo ninguna respuesta. Versículo 10: ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. Mira lo que dice Pilato: ¿no te das cuenta, pues, Jesús, que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que con un chasquido de mis dedos te puedo mandar al calabozo? Jesús, ¿por qué no me contestas? Pilato quería encontrar algo allí. Pilato, hermano, quería encontrar ahí como una abertura, como una grieta para poder condenarle, pero no la encontraba, porque él quería congraciarse con los judíos. Mira de lo que te están acusando. Dime quién eres, dime qué es lo que haces, dime. ¿No te das cuenta que estás ante alguien, Jesús, que te puede arruinar la vida completamente? Es más, puedo mandarte quitar la cabeza, en otras palabras, puedo encerrarte toda la vida. Tengo tal poder. Y como no haya, hermano, de qué manera provocar a Jesús, hermano, o cualquiera de nosotros en ese momento, al tener a Pilato ahí enfrente con aquel traje, yo me imagino, de gobernante y con sus soldados ahí a un lado, yo creo que ha de haber sido intimidante aquel escenario, hermano. Ah, caray, este es Pilato, este ha matado a muchos.
Este encarcelado a cientos. Este tiene el poder, este tiene el sello de Roma. Este tiene, hermano, el respaldo de César. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Tendríamos esa fe, hermano, que resiste, de ir hasta, no importando la consecuencia, hermano, por resistir a un gobernante. Ajustes en nuestra fe es lo que ocupamos. Lo que se viene, hermano, usted y yo tenemos que estar preparados, y tiene que estar muy enraizada, muy firme nuestra fe, porque necesitamos hacer varios ajustes. Al ver las actitudes de la fe de ellos, me doy cuenta, hermano, que tengo que presentarme delante de Dios y decirle: Señor, haz los ajustes necesarios que tengas que hacer en mi vida. Note cómo respondió Jesús. Mire, Jesús no dijo: ¿sabes qué, Pilato? Mejor hay que muera. No, está bien. No, dejémosla ahí. No quiero más problemas. Está bien. No. Mejor me quedo callado. No, mejor no. ¿Sabes qué? Mejor me retracto de mis palabras. No me vayas a meter a la cárcel. Voy a salir allá afuera y voy a decirles a todos que no era cierto lo que yo estaba diciendo. Porque, hermano, ante la presión de un gobernante, hermano, ¿qué se puede esperar de un creyente débil? Pero note lo que dice Jesús en el versículo 11. Jesús le dijo, o sea, hermano, es impactante esas palabras: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Así que el que me entregó en tus manos, ese es el que tiene mayor pecado. Le puso de regreso la carga en sus hombros a Pilato. Tú no tendrías autoridad sobre mí. Eso es provocar, hermano. Si te están diciendo: te puedo meter a la cárcel, te puedo mandar crucificar, y es el gobernante y tiene el sello para hacerlo, y Jesús le dice: tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. ¿Quién se atrevería a hacer eso, hermano? Solo alguien con una fe tenaz, solo alguien con una fe que resiste, solo alguien, hermano, con una fe como la de Esteban, una fe preparada que se levanta en defensa de la verdad. Vaya conmigo rápidamente a Hechos capítulo 7, versículo 59 en adelante. Versículo 51, perdón. Esto sucede, hermano, cuando ya han nombrado diáconos. La iglesia ha nombrado diáconos. Y la Biblia dice que Esteban hacía milagros, que Esteban hacía cosas tremendas en Dios, porque era un hombre de Dios. Y por todo este seguimiento y amor que él tenía a Jesús, hermano, entonces vienen y agarran a Esteban y lo empiezan a cuestionar a tal grado, hermano, que Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, Esteban se descuelga, hermano, con un conocimiento de la palabra, y está hablándole a religiosos y está hablándole a muchos que les ardía el corazón porque no podían contender con la fe de Esteban. Era el Espíritu Santo hablando palabras que venían, hermano, de lo más profundo de su corazón, pero que habían sido cultivadas en la intimidad con Dios. Palabras, hermano, que no era Esteban abriendo sus labios, sino que era el Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios el que estaba hablando a través de él, y no podían contender. Entonces, como había una fe ahí, hermano, una fe preparada, una fe que resiste, una fe tenaz para el tiempo en el que él estaba viviendo, una fe, hermano, que lo llevó a sufrir aquella terrible consecuencia que hoy nos enseña a nosotros que le hace falta ajustes a nuestra fe. Porque hoy, hermano, cualquier persona puede hacernos huir. Hoy, si nos dicen así es el matrimonio y de aquí para adelante, hermano, el matrimonio no es entre hombre y con hombre y mujer, es hombre y mujer, y tenemos que pelear por la verdad. Hoy ya se me fue la iglesia. Hoy nos quieren enseñar un modelo distorsionado de la familia. La Biblia enseña el modelo perfecto de la familia. La Biblia enseña que Dios fue el que instituyó, hermano, el que trajo el matrimonio, el que implementó la institución matrimonial, y tiene una perspectiva del cielo, y tenemos que trabajarla y tenemos que sostenerla, y depende de su fe y de la mía que nos paremos firmes en pelear y sostener esa verdad. ¿Si habrá iglesia todavía o no?
Llegó tanto el punto, hermano, donde contendían tanto con Esteban, que Esteban les dice: mire, hermano, las palabras de Esteban: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta matar a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Ese es Esteban. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? ¿De qué estaba lleno, iglesia, Esteban? Esteban no estaba lleno de una religiosidad, viendo los defectos de otro, hermano. Esteban tenía una agenda, Esteban tenía una asignación que cumplir. No hay tiempo, hermano, para estar escuchando las críticas de los demás. Tenemos una tarea grande de parte de Dios. Tenemos un camino que tenemos que trazarlo. Somos luz y somos sal. Somos un ejemplo, hermano, que tenemos que darle a este mundo. Por eso Esteban dijo: pueblo terco, le dijo a estos, hermano, porque se rebelaban contra la verdad. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio. ¿Qué vio, hermano Esteban? ¿Qué vio Esteban, iglesia? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Y vio a Jesús de pie, como diciendo: yo soy el que te sostiene, yo soy el que pone esa fortaleza ahí en tu ser interior, yo soy el que te va a dar la victoria. Tú habla mi palabra, tú sostén la verdad, tú sé el que levantes el estandarte de Cristo. Yo estoy detrás de ti. Ningún gobernante podrá hacerte daño si yo no lo permito. Pero aún si te quitaran la vida, has de saber que hoy te sientas conmigo en los lugares celestiales. Pero tú me sirves a mí. Tú levanta la verdad. Tú, Esteban, con escudo de fe, con escudo de verdad, habla la palabra. Métete de lleno, como le dijo Pablo a Timoteo. Métete de lleno en esto, que todos vean que estás creciendo en la fe. ¿Dónde está la iglesia que crece en la fe en este día? Y les dijo: miren, les dijo: veo los cielos abiertos. Y el religioso, ¿dónde? Porque los ojos del religioso no pueden ver los cielos abiertos, pero los hijos de Dios, que pasan tiempo en la búsqueda de Dios, ven los cielos abiertos, hermanos. ¿Sí sabe usted eso? Los cielos abiertos. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, al gobernante de gobernantes, al Rey de reyes y Señor de señores, al que pagó con su vida en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis delitos, por mis iniquidades, por mis fallas, por mis errores, por mis malos pensamientos. El que es santo me perdonó. Un religioso no te va a perdonar y te va a ver los defectos sabidos y por haber, pero el Rey de reyes dijo: yo voy por él porque está mal, está torcido, y voy a enseñarle cómo puede vivir una vida recta delante de mi presencia. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Versículo 57 dice: entonces ellos se taparon los oídos. Hermano, ¿cómo no se van a tapar los oídos? Se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar: ¡ah! ¡ah! Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Gritaron: no, Esteban, no, deja de hablar, no nos digas ya más, ¿sabes qué? No podemos más con esto, con puños y piedras. Y lo arrastraron, hermano, afuera. Yo imagino que lo llevaban de aquí, hermano, y lo iban arrastrando. Yo no puedo imaginarme a un Esteban: no, ya suélteme, por favor, ya. Perdón, fariseos, perdón por lo que dije. No. Veo los cielos. Mientras que me arrastran, veo los cielos. Mientras que me arrastran, veo al Hijo del Hombre que está ahí. Está viendo todo lo que está sucediendo. Señor, ten misericordia de mí y perdónalos, porque también no saben lo que hacen. Me imagino a un Esteban fortalecido, una fe que estaba preparada para todo. Hemos visto una iglesia que no es, pero Dios la quiere levantar como lo que es. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos
meternos en las Sagradas Escrituras y poder, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, poder entender lo que estos hombres vivieron, la clase de fe que hoy se ocupa en nuestros días. Hoy gente, hermano, con pensamientos torcidos se preparan tanto, son tan inteligentes, se educan tanto, que después, hermano, están hablando cuanta cosa contraria a la palabra. Pero la iglesia no se prepara. Pero hoy hay un llamado para la iglesia. Hay que prepararnos, hay que levantarnos, hay que levantar el escudo de la fe para poder sostener la verdad como Cristo quiere que se hable. Y ese es usted y ese soy yo. ¿Quién hubiera pensado, hermano, que en este tiempo el Señor nos tendría a nosotros, a esta generación, para vivir o navegar aguas tan turbias como las que estamos, cuando hay un declive, hermano, espiritual, cuando hay un declive de la influencia cristiana? Llega un momento en el que tenemos que prestar atención a la palabra y darnos cuenta, hermano, que hay ajustes que tienen que hacerse en nuestra fe. Por eso al principio le decía, este es el tiempo, hay que decidirse. ¿Sabes qué? Si te vas a ir al mundo o nos vamos a ir al mundo, vámonos al mundo completamente ya, pero definidos. Pero si no, entonces vamos a ocuparnos de lleno en esto, como dijo el apóstol Pablo. Ocúpate de lleno. ¿Qué estás engañando ahí, el que está a tu lado? ¿Qué me estamos engañando entre nosotros, hermano? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ya hay que ocuparnos de lleno. Dígale a su vecino, no nos engañemos. Dígale, no nos engañemos a nosotros mismos. Despiértamelo ahí, dile, no nos engañemos. Ha llegado el momento de poder estar firmes en la fe.